¿Cuáles son los problemas que en esa etapa enfrentan los niños? Pasa menos tiempo al aire libre, jugando. Salió una noticia de que los perros, las mascotas, pasan más tiempo al aire libre que los niños. Algo bastante preocupante. Hay adolescentes y niños que prefieren incluso una relación con un chatbot, con una IA, a una relación humana. Yo cuando le he puesto nombre a las emociones ya tenía una edad bastante avanzada. ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos algo que muchos no sabemos? Lo principal y lo prioritario es que los padres aprendan ellos mismos, autorreflexionen sobre sus emociones y también aprendan a etiquetarlas, que los padres estén presentes. Cuanto mayor sea el tiempo que los padres pasan con los hijos, mejor. ¿Por qué no se pueden hablar de los... Se debería reconocer y dar a conocer el como un problema social. Creé una plataforma, fue la mejor idea de emprendimiento de mi universidad, encauzado a que los colegios, el principal espacio en el que están los niños, pues activemos ese espacio. Muy buenas amigos de Emprende Radio. Hoy vamos a hablar de una parte muy importante, no solo en el mundo de emprendimiento, sino en nuestras vidas, que es la psicología. Pero vamos a hablar en la psicología desde el punto de vista que nos interesa sobre todo mucho a las familias normalmente, a los niños y a las personas jóvenes. Y vamos a tratar sobre todo, voy a tratar de sacarte, Alicia, muy buenos días. Buenos días. Voy a tratar de sacarte cómo pasamos de esa teoría, que muchas veces los padres cuando estamos en el colegio nos dicen, cómo pasamos de esa teoría a la práctica. Y estamos con una persona que, bueno, es psicóloga, que se dedica a la psicología muy enfocada pues, a la parte infantil y juvenil, que es ponente internacional, y que es una persona que además has creado una comunidad a través de tu podcast que tiene más de 7.100, ¿no? Sí. Más o menos, o alrededor de 7.100. Me refiero que ya es algo en algo tan ennichado como la psicología. Y no solo en la psicología. Entiendo que tratáis temas de tu especialidad, que es la parte infantil y juvenil. Bueno, son números muy llamativos. Además, eres una persona muy joven. ¿Cuántos años tienes? Yo ahora mismo 24. 24 años. Muy bien. Cuéntanos un poco. He leído un poco tu historia, vi que en tu parte de estudiante, antes de llegar a la universidad, te empezó a interesar la filosofía. Ahora te preguntaré un poco sobre ese tema. Luego estuviste en un grupo que había una profesora que trataba la filosofía y la psicología y me imagino que tuviste ahí un debate interno de hacia dónde te querías derivar y bueno, al final te decantaste claramente por la psicología. Pero ¿qué te llamó la atención de la filosofía? Porque yo tengo siempre ese puntito ahí de que creo que cada vez a la filosofía se le presta menos atención, que cada vez nuestros gobernantes quieren que le prestemos menos atención a la filosofía, porque al final la filosofía es hacerte preguntas, estar cuestionando todo, y a ellos no les gusta que nos cuestionemos las cosas. ¿Qué te llamó la atención de la filosofía en esa edad tan temprana? La verdad es que... Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por darme este espacio, es un placer estar aquí, así que muchas gracias, Darío. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, sí que es verdad que yo, como vienes comentando, en segundo de bachillerato tenía una profesora que consideraba que la filosofía de clase se impartía un poco mal, siguiendo de memoria, luego los cupos en el examen y tal. Y entonces pues montó un club filosófico para hacernos reflexionar y demás. Y ahí pues nos hacían reflexionar sobre política, psicología, metafísica, o sea, un montón de temas. Y sí que es verdad que lo que ya veíamos, o sea, hace 6 años, que es cuando se montaba este club, es que a día de hoy, como vamos a un ritmo muy acelerado de vida, no tenemos un espacio para pararnos a pensar y reflexionar o ir más allá de la mera parte superficial y profundizar en la información que nos está llegando. De hecho, muchas veces en los medios de comunicación se priorizan a las personas que tienen muchos seguidores y no tanto a las personas que cuentan con mayor conocimiento y bagaje para poder hablar, ya no solo en salud mental, sino en cualquier ámbito. Entonces sí que es verdad que lo que se ve cada vez más es que este ritmo tan acelerado de vida nos limita el profundizar, el filosofar, el reflexionar un poco sobre los diferentes aspectos de nuestra vida. Y entonces ahí te entró también de que esa profesora, por lo que he leído, sí, manejaba también esa parte de la psicología, pues daba formación o debatíais también sobre psicología. Justo. ¿Y qué pasó con la psicología? ¿Qué te llamó la atención de la psicología? Pues me llamó la atención el hecho de que esta profesora ya nos indicó que el objeto de estudio, lo que
a lo que se dedicaba a estudiar la disciplina de la psicología es el comportamiento humano. Y entonces pues me empezó a interesar y si yo estaba pensando en estudiar algo relacionado con economía y negocios o ADE, cambié directamente y dije yo quiero psicología y nada, y a día de hoy pues aquí sigo. Has hecho una reflexión anteriormente a esto último que has comentado que me ha llamado la atención y que estoy de acuerdo, y es que muchas veces las personas que crean contenido son personas en algunas ocasiones que no tienen experiencia y sin embargo las personas que tienen más experiencia tendrían más que aportar, les cuesta mucho el estar creando contenido, el ir a un canal de comunicación, porque al final se están exponiendo. Uh-huh. Y esta es un poco la reflexión que hago. Muchas veces las personas que tenemos, digamos, puestos relevantes o que tenemos una gran experiencia, al final te planteas muchas veces ¿qué saco yo ante tener que exponerme a salir un poco, a dar un paso hacia afuera, ¿no? Y al final yo creo que lo que tú estás diciendo es importante. Espero que te esté gustando el podcast. Ya sabes que en Emprende Radio queremos que vivas mejor y saques el mayor rendimiento a tu dinero. Por eso quiero hablarte de Trade Republic, un banco alemán con más de 8 millones de clientes, que te da en su cuenta de ahorro, simplemente por tener ahí el dinero, un 2%, sin condiciones, hasta 50.000 euros. Y si quieres dar el siguiente paso, puedes invertir en ETFs o acciones desde solo €1, sin comisiones. Y lo mejor de todo es que su tarjeta Visa te devuelve un 1% de todas tus compras y te lo reinvierte automáticamente en tu inversión favorita. Además, si activas la opción de redondeo, podrás ver cómo tu dinero crece día a día y trabaja por ti. Yo ya estoy dentro. Por eso te dejo un enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Así podrás descargarte la aplicación y ver cómo tu dinero trabaja por ti con Trade Republic. Seguimos con el episodio. Que esas personas que tienen experiencia, yo en mi caso fue la decisión que tomé, tienen que dar un paso adelante y tienen que salir porque las formas de comunicar hoy en día son diferentes. Total. O sea, hay canales de comunicación que tienen más trascendencia que canales de radio tradicionales punteros. Totalmente. O sea, Jordi Wild, Yuri Sabat, yo que sé, cualquiera de los que te pongas en la cabeza, Spicy Fortuna, incluso José Elías con su Búscate la Vida. O sea, hay muchos canales que empiezan a tener más visualizaciones, más oyentes que un programa de radio de una radio tradicional puntera. Y por eso la gente tiene que darse cuenta que ahora hay nuevas formas de comunicar y que hay que acoplarse y que a lo mejor hay que dar ese pasito adelante, y a lo mejor lo están haciendo a través tuyo, pues gente de la universidad, gente que está investigando en psicología y lo está haciendo de tu mano, el dar ese pasito y el salir fuera y que lo puedan escuchar más gente. Claro, sí que es verdad que también, por lo que yo he visto, las personas que llevan empresas o que llevan ya una clínica, las directoras de determinadas clínicas o ya incluso en la universidad, están constantemente trabajando para conseguir que el trabajo funcione bien y no tienen tanto tiempo pues, para las redes sociales, ir a podcast, no tienen ese tiempo. Entonces, pero vamos, yo considero en cualquier caso que hay que darles voz, que hay que facilitarles el camino y yo es un poco lo que trato de hacer con mi podcast, trato de llevar a expertos en ese tema pues para que la gente pueda conocer y tenga a muy fácil disposición pues esa información, ¿no? Pero bueno, creo que es básico que si la sociedad va avanzando y se va adaptando, nosotros, las personas en general, nos tendríamos que adaptar también, ¿no? Y los medios de comunicación, las redes sociales han venido para quedarse y son un canal tremendo para hacer cualquier cosa y son escaparate a todo el mundo. Entonces, creo que eso también nos debería de hacer parar a reflexionar y saber utilizarlo, porque claro, todo depende del uso que le des, de cómo lo uses. Al final las herramientas son buenas, Total. Pero puedes hacer un mal uso de ellas. Internet es bueno, pero puedes hacer muy mal uso de Internet. Pero es que un cuchillo es bueno, pero es que también puedes hacer mal uso del cuchillo. Entonces, las herramientas son buenas, lo que tenemos que ver es que las personas hacen un buen uso o hacen un mal uso de esa herramienta. Por mi experiencia, yo amigos conocidos que veo que han estudiado psicología, en un alto porcentaje
les ha sucedido algo en su niñez, en su juventud, que a través que la ha generado esa incertidumbre o esa inquietud o que la han tenido que solucionar a través de la psicología y eso les ha generado el que se decanten por esta actividad y por esa formación. ¿En tu caso sucedió algo así o simplemente es bueno que te generó curiosidad y ya está? La verdad es que no sucedió algo así, sino que yo principalmente el motivo por el que me metí en psicología fue a través del club filosófico, ya te digo, o sea, yo estaba... No fue una motivación de esto que dices, wow, sabía desde pequeña, a veces me dicen, yo desde los 12 años o antes ya sabía que tenía que ser psicología y tal. Yo la verdad es que no, o sea, lo decidí en segundo de bachillerato, de hecho me preparé un montón, la he recordado estudiar muchísimo para el bachillerato y demás, porque quería esa doble carrera, también tenía claro que quería en la Universidad de Alcalá de Henares, y nada, en segundo fue meterme ahí y dije, ostras, pues todos los planes que tenía hechos en mi cabeza y demás, pues se trastocaron totalmente para meterme en psicología. O sea, fue así. Me genera curiosidad que nos cuentes qué nota de voz tú le mandarías a la Alicia que empezó el primer curso del grado de periodismo. ¿Qué nota le mandarías hoy? O sea, sí, de psicología, perdón. ¿Qué nota de voz le mandarías hoy de unos 30 segundos para ayudarle en todo ese proceso que viviste? Porque tú además estudiaste psicología, pero no la o sea, tuviste que salir fuera a una ciudad mucho más grande que es Madrid, que eso es una gran experiencia porque al final un Zaragoza comparado con un Madrid es un mundo. Lo hice una persona que de muy jovencito estuvo 6 años en Madrid. Yo tenía entonces 20 años o 19, 20, 21 años, estuve 6 años. Es un mundo totalmente diferente. O sea, no tiene nada que ver a lo que te enfrentas allí con lo que te enfrentas aquí. O sea, es un mundo totalmente diferente. Entonces, en todo, ya no solo porque empezabas una carrera, ya no solo porque empezabas a estudiar lo que tú querías, sino porque tu vida cambió. Está claro que cambió. Entonces, ¿qué nota de voz de 30 segundos le mandarías a esa Alicia? Posiblemente es la mejor pregunta que me hayan hecho, ¿eh? Así que la verdad que le diría que disfrutara, que se dejara llevar por las personas que ella considera como referentes y que se inspirara en ellos. Una vez un profesor me dijo que no pasara por la universidad, sino que no dejara pasar la universidad, sino que yo pasara por ella, que la disfrutara. Y creo que eso me lo dijo en segundo, le hice caso, conté el podcast, luego me metí en el colectivo Estudiantes de Psicología de España y luego ya todo lo que ha venido pasando y la verdad es que disfrutara. Le diría que disfrutara y que lo va a conseguir. Tocas tanto la faceta infantil como la juvenil, me voy a centrar un poquito en la infantil y luego avanzamos hacia la juvenil. En la infantil, ¿cuáles son los problemas que en esa etapa enfrentan los niños? A ver, hay una amplia variedad de problemas y cada persona es un mundo con una historia completamente diferente. Cierto es que las personas pues nos comportamos según unos principios que bueno, eso es una de las mejores cosas en psicología, aprender a analizar el comportamiento a nivel científico, pero bueno, en general lo que veo a día de hoy en los niños, que me parece que a mí cada vez más preocupante, es que cada vez pasa menos tiempo al aire libre, jugando. Bueno, creo recordar que hace nada salió una noticia de que los perros, las mascotas, pasan más tiempo al aire libre que los niños. Eso ya es algo bastante preocupante. Y luego también las redes sociales, todo el tema que ha habido ahora mismo con la ley esta que está prohibiendo los móviles y los dispositivos digitales. Los están limitando a su uso, también todos los problemas que pueden haber con la ciberseguridad y con el ciberbullying y demás aspectos, y creo que uno de los mayores riesgos en este sentido es el tema de las redes sociales y que no hay una regulación a día de hoy. Y, por ejemplo, ayer leía un artículo de que comentaba que hay adolescentes y niños que prefieren incluso una relación con un chatbot, con una IA, a una relación humana. Porque claro, ahí como le están constantemente validando, no es tan fácil, no se tienen que enfrentar a esa falta de predictibilidad y a esa pues cada vez más fluctuante relación que supone una relación en persona, en una IA o un chatbot, no tienen que enfrentarse a eso. Entonces, pues creo que por ahí están los principales problemas y
lo estamos viendo ya en las consultas de psicología. Quiero hacer un impasse para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada mes nuestra factura de electricidad está subiendo más. Por eso quiero hablaros de uno de mis proyectos, Ahorra con Energía. Es una consultoría energética que lo que hace es que sus clientes cada día paguen menos por su factura de electricidad y está consiguiendo rebajas en la factura de más de un 30%. Hay una estadística que está clara, y es que más de un 90% de los suministros están pagando de más. Por eso, queremos dejaros un enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, para que podáis enviar una factura reciente y en menos de 5 minutos sepáis cuántos vais a ahorrar. Seguimos con el episodio. Es que ese problema ya lo van a enfrentar también fuera de este aspecto, también los adultos. El otro día en el podcast de Búscate la Vida, Eric y José Elías estaban debatiendo de que en muy poquito tiempo iba a haber pues hombres y mujeres que iban a ser de inteligencia artificial, que iban a suplir a las parejas, porque al final pues la inteligencia artificial, como tú bien has dicho, te está validando, te da continuamente lo que quieres, te dice las cosas como tú quieres, no discute contigo, como bueno, probablemente tu pareja vas a tener algún encontronazo en algún punto porque es imposible ver todas las cosas igual, y al final estamos yendo a una sociedad de muy finos, ¿no? O sea, todo tiene que ser como yo quiero. Y en la vida no son las cosas como yo quiero, ¿no? Entonces, un poco apuntalar simplemente eso, pero no me quiero ir del otro punto, de los puntos que has estado tratando. ¿A qué edad crees que un niño puede tener acceso a un dispositivo móvil o a una red social? Sí que es verdad que ahora mismo no tengo... No cuento... O aproximada, me refiero. Sí. ¿A qué edad crees que claro, puede tener la mente meridianamente preparada para enfrentarse a eso? Vale. Nada, yo lo que iba a comentar es que ahora mismo no dispongo de una bagaje de estudios que te sepan de... Sí, pero es que esto lo quería matizar. Pero yo creo que de manera regulada, con control parental y demás, yo creo que en torno a los 16 o entre 13 y 16 de manera muy controlada por los padres. Yo veo cada día, en amigos míos que tienen nenes más mayores, yo tengo 3 nenes pero son chiquitines, y yo veo ya un problema y les veo con aplicaciones continuamente que tienen controlado el tiempo, que tienen controlada la aplicación, o sea que es todo, es de, ostras, si lo tenemos que controlar todo tanto... Igual no es bueno que estén con esa herramienta. No sé, que si nos estamos volviendo un poco locos. O sea, si al final tienes que volverte tan loco en controlar todo, o sea, que lo veo muy complicado. Antes hemos tenido una conversación que te decía que es que creía que la gente joven se tiene que enfrentar ahora a cosas que, por ejemplo, mi generación no se ha enfrentado. Y, ostras, son delicadas. O sea, yo creo que antes no había tanto bullying como ahora salen, por ejemplo, en noticias y escuchas, que no se llegaban hasta puntos tan extremos. Por lo menos yo estoy hablando bajo mi experiencia en el colegio en el que yo he ido, en mi entorno, en mi clase. Porque cada cosa será un mundo diferente, ¿no? No nos enfrentamos a que te grabaran con un vídeo cualquier travesura que estabas haciendo. Claro, ¿sabes? No tenías que estar siendo perfecto continuamente, o sea, el que era gordo, el que era alto, el que era flaco era flaco, y además le llamabas el flaco, el gordo, el no sé qué, y no pasaba nada, ¿sabes? O sea, yo creo que a lo mejor tampoco teníamos esa visión porque la sociedad, que era lo que te decía, a lo mejor al flaco no había que llamarle flaco y a lo mejor le ha hecho daño, o al gordo no había que llamarle gordo y a lo mejor le ha hecho daño. Bien, pero yo creo que no llegábamos a esos puntos, ni que en las redes sociales grabaran de que había hecho no sé qué y que le pueda ocasionar un problema en su vida. Claro. Entonces yo creo que la juventud hoy en día se tiene que enfrentar a cosas muy delicadas. Y hablando de esto, me viene un poco el tema de las emociones, que el tema de las redes sociales entra bastante de lleno, y es de cómo los padres que no nos han educado ni siquiera en saber detectar las emociones, o sea, yo cuando le he puesto nombre a las emociones ya tenía una edad bastante avanzada, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos algo que muchos no sabemos? O que hemos tenido que ir descubriendo, pero de esas formas, porque hay mucha gente de mi generación, por ejemplo, que se opone a ir a un psicólogo, porque ven todavía el psicólogo como que van al loquero.
Vamos a, por decirlo fácil, para que lo entienda la gente, ¿vale? Entonces, ostras, ¿cómo le explican, cómo esa generación tiene capacidad de enseñar cosas que no le han enseñado? Sí, esa pregunta es bastante buena también. Creo que lo principal y lo prioritario es que los padres aprendan ellos mismos y autorreflexionen sobre sus emociones y también aprendan a etiquetarlas, porque si ellos sabrán cómo hacerlo con el hijo, cómo enseñárselo. Y sí que es verdad que algo muy importante es que los padres estén presentes. Cuando estén con los hijos, que dejen el móvil aparte, que dejen como el trabajo aparte y estén presentes en una relación en calma con sus hijos, que pasen tiempo pues en el parque haciendo actividades como deporte o cualquier otra, pero que cuanto mayor sea el tiempo que los padres pasan con los hijos, máxime durante la infancia, mejor. Mejor un padre que para acompañarse que dejar a tu hijo con una red social o con un dispositivo digital. Y bueno, creo que esta sería un poco la vía prioritaria para enseñar a los hijos a etiquetar, a nombrar las emociones, también permitiría preguntarles a los hijos que cómo están, cómo les ha ido el día, preguntas muy básicas, pero claro, si pasamos de media un montón de tiempo con el móvil, nos estamos limitando el tiempo a estar con los hijos y creo que eso, pues, una buena educación en los padres comienza por ellos mismos reflexionar sobre estos aspectos, porque claro, esto que hagas en la infancia va a repercutir el día de mañana en tu vida. Cada niño y cada niña es diferente, lo has marcado desde el inicio. Se van a enfrentar a cosas diferentes. Totalmente. A lo mejor un niño se enfrenta más a situaciones que van más al límite porque tiene mucha más energía, mucha más actividad y a lo mejor y entonces esas emociones van a ir todo locas, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, a lo mejor, por poner otro ejemplo, pues otra niña tiene más tranquilidad emocional y a lo que se expone es a una subida más chiquitina y a lo mejor te cuesta menos gestionarlo. Pero a la hora de, por ejemplo, de poner límites, de empezar a enseñarle a poner límites a un niño, ¿a partir de qué edad le tienes que empezar a marcar los límites para que sepa dónde están los límites, aunque solo sea para que sobreviva, aunque digo yo, hay muchas veces que tienes nenes pequeños y dices, ostras, si ya no es para que haga las cosas como yo quiero, es simplemente para que sobreviva, porque se puede hacer daño, puede estar saltando en un sofá, se puede estar haciendo mal uso de un columpio o de un tobogán o lo que sea, estamos hablando de estas cosas. O sea, ¿a partir de qué edad le tienes que poner límites? Yo creo que cuanto antes, y algo muy básico, es que los límites siempre, o casi siempre, se intenten cumplir. Porque si una vez tienen unos límites, luego en otras, por ejemplo, esto lo ves mucho en los padres que están separados y en una casa tienen unos límites y en la otra el niño tiene otros. Entonces se le crea un poco de confusión. Cuantos más homogéneos sean los límites, las rutinas, mejor para el hijo y mejor va a ser su salud mental. Cuanto más estable o mayor rutina tenga, más ordenado vea su entorno, pues mejor. Y cuanto más desestructurado, más caótico y demás, pues peor. Yo creo que hay que estar en un término medio entre la rigidez y el caos. Moverse por el término medio, por el equilibrio. Esos padres que tienen algún nene que es un poquito más retador, ¿de qué forma? Porque al final no hagas esto y al segundo lo está haciendo, no hagas esto y al segundo lo está haciendo, ¿de qué forma lo tiene que enfrentar? ¿Has marcado ya una pauta que se suele aconsejar, que es pues poner una consecuencia, ¿no? O sea, y cumplirla? Que no unas veces se cumpla y otras veces no se cumpla, pero de qué forma te tienes que enfrentar. Porque muchas veces al padre lo lleva, o a la madre, lo lleva al límite, le entra una emoción al padre, claro, o a la madre, es difícil gestionarlo. ¿De qué forma lo tenemos que hacer? O sea, antes de que nos entre a nosotros la emoción, hemos tenido que hacer una ejecución, cortar. ¿De qué forma lo aconsejarías que se enfrentara? Vale, yo... cualquier rabieta, cualquier o aspecto de este tipo, generalmente, o casi siempre diría, el niño, el menor, te está tratando de comunicar algo.
de comunicar, pues por ejemplo, papá hazme caso o mamá hazme caso, estoy aquí, juega conmigo, pues tendríamos que reflexionar qué es lo que nos quiere decir el que nos está tratando de decir a su forma. Y en función de eso, pues ya actuar. Y si está pues muy... Dependiendo, es que depende de si está pues muy alborotado, porque eso habría que calmarle antes de explicarle lo que le quieras explicar, porque si a un adulto ya le cuesta razonar cuando está enfadado, pues un niño pues más. Entonces, si está enfadado, lo mejor es dejarle su espacio y ya cuando se le pase ya lo hablamos, le tratas de enseñar lo que sea, o sea, porque muchos padres tratan de decirle, no se hace esto, o sea, como que le explican al niño lo que tiene que hacer justamente en ese momento y es que es imposible que un niño razone en un momento de rabia. Tiene la emoción muy alta, ¿no? Claro, entonces ahí es calmarlo, si se le puede calmar pues estando con él, pues mejor, si no, darle su espacio y una vez ya relajado ya lo hablamos. No tratarle de darle la lección o decirle lo que quiere hacer. Y en la medida de lo posible, pues dejar unos límites claros que traten pues de saber que con esa persona pues no se puede hacer esto y esto. Y si a un niño le dices que no se puede hacer esto y esto, y se lo reiteras, y ya lo sabe, ya lo integra, ya lo aprende, rara vez se lo va a llegar a saltar. En cualquier caso son niños. Y una rabieta, evidentemente, se la puede dar. También, y como digo, en esos momentos tendríamos que reflexionar sobre, o preguntarnos como padres, ya desde nuestro cerebro desarrollado, qué nos está tratando de decir nuestro hijo que está en fase de desarrollo. ¿Qué 3 problemas se enfrentan los niños en la etapa infantil, en este aspecto, un aspecto más de la psicología? ¿Y qué 3 problemas se enfrentan las familias en la etapa de sus hijos, en esta etapa de sus hijos? Pues la verdad es que, como decía, la amplia variedad de problemas es que es muy amplia. Pero yo diría que el mayor problema que veo yo está bastante ligado a cómo va el ritmo de vida actual, que básicamente son las redes sociales, el hecho de que no haya una regulación. Pueden disponer al tener un móvil pueden disponer a cualquier tipo de información y eso pues evidentemente es un peligro. Luego también una de las cosas que veo pues cada vez más preocupante es el tema del bullying, porque claro, antes se limitaba solo al colegio y ahora con los móviles y demás traspasa las barreras del colegio y ya en casa sigue teniendo a ese acosador. Generalmente también el acosador suele estar en una situación un poco pobre a nivel psicológico, que no nos pensamos siempre que la víctima... Bueno, evidentemente la víctima está siendo dañada en su salud mental, pero realmente también el acosador no está teniendo una salud mental equilibrada. Bueno, y luego otra de las cosas que justamente lo leía ayer, cierto es verdad que evidentemente no le pasa a todos los adolescentes ni a todos los niños, pero sí que es verdad que ayer justamente en el Heraldo de Aragón salía una noticia que indicaba que el es la segunda causa de muerte en los jóvenes. O sea, y creo leer que había una tasa de 150 en gente joven y anuales durante este año, 22 más que el año anterior. Y esto sí que es verdad pues que me llamó mucho la atención, porque si una clase, por ejemplo, de alumnos son 25 alumnos, estos serían como 6 clases. Como si los alumnos de 6 clases hubieran recurrido al y sí que es verdad que es bastante preocupante cómo parece ser que la gente joven cada vez tiene menos ganas de apostar por vivir y eso. ¿Se sabe en qué franja de edad era o no? ¿O no lo hablaba antes? Simplemente en la juventud y ya está. Claro. Evidentemente no un niño de 3 años, pero a partir de los 9 ya se han registrado cifras de que se está recurriendo a esto. Y 9 años evidentemente altera. ¿Por qué crees que nunca se quiere hablar del porque hay problemas en la sociedad que continuamente los tenemos en los medios de comunicación para dar conciencia a la sociedad? Pero el siempre es algo que se tapa. Es algo que raramente sale una noticia. O sea, si hay 150 casos, sí, lo dividimos por comunidades autónomas y en los medios de comunicación de Aragón tenían que haber salido
sus 10 o 12 publicaciones este año en que ha habido un nene de una edad que se y se tiende a tapar desde los medios de comunicación. Entiendo orquestado desde el Estado porque no quiere que se hable de este tema, pero ¿crees que es por algo que no se quiere que se hable de este tema o simplemente que yo soy muy crítico? Y es que siempre lo saco a relieve cuando viene una persona de psicología que no entiendo por qué no se habla de esto, porque al final, ostras, el problema está ahí. Y como tú bien dices, son personas que ven todo tan negro, tan negro, tan negro, que creen que la única salida es esa. Entonces, y son personas que probablemente con un mayor apoyo a nivel institucional, desde sanidad y desde diferentes departamentos, desde educación y desde diferentes departamentos, no soy un especialista en esto, eso está claro. Ostras, a lo mejor se puede parar. Es que simplemente esas personas, claro, a lo mejor en ese momento se le está escuchando o está atendiendo una atención. Pero claro, si tú vas a la sanidad, que todo el mundo a lo mejor no puede pagar una sanidad privada, tú vas a la sanidad pública y te dan para... Sí. Pues es muy difícil acotar. Entonces, a lo que yo te digo, ¿tienes alguna opinión al respecto o simplemente te metí en un callejón sin salida? Que no sé si tienes alguna opinión al respecto de por qué no se puede hablar de esto, por qué no se pueden hablar de los... ¿Por qué voy a tener que poner un pitido para que me dejen tener esta conversación contigo y que no me bloqueen el episodio del podcast? Ya, lo he pensado, sí que es verdad que bueno, por suerte cada vez se habla más. Antes, hace ya años, esto era un tema totalmente tabú y ahora, por suerte, cada vez se habla más, hay cada vez mayor número de plataformas de prevención del como estos y demás. Pero aún así sí que es verdad que se debería reconocer y dar a conocer el como un problema social, porque no es un problema de una persona, es un problema social. Y si es un problema social, es que podemos hacer muchas cosas a nivel social para prevenirlo. Y creo que tanto yo por lo menos no he dispuesto... Yo cuando tuve durante mi etapa escolar no vi yo como alumna ningún protocolo de prevención pero ya no solo es no un protocolo de prevención del que sería más protocolo de mejorar la convivencia, mejorar las relaciones de clase, que no hace falta decir protocolo suicidio. Pero sí que es verdad que creo que en los colegios o en los centros educativos e institutos se debería fomentar muchísimo más la prevención de adicciones comportamentales a los móviles, en este caso del actuar desde los contextos donde los niños y los adolescentes pasan la mayor parte del tiempo. Y bueno, creo que eso sería básico y hay muchísimo margen de actuación ahí, pero muchísimo. Hay una cosa que nos preocupa mucho a los padres, sobre todo en la etapa infantil, luego también, pero conforme van avanzando en edad, pues hay más formas ellos de defenderse, de comunicar que tienen un problema, etcétera. Es que cuando nosotros dejamos a nuestros hijos en el colegio, en la guardería, estamos dejando lo que más queremos nosotros, o sea, nuestro bien más preciado, lo estamos dejando en manos de personas que no conocemos. O sea, cuando empieza el curso no conocemos a la profesora, ni siquiera, ¿no? Lo estás dejando en un colegio a un profesor y cada vez vemos que hay más casos, o por lo menos salen en los medios de comunicación, casos de abuso en Aragón recientemente. Me vienen a la cabeza 3 en 6-7 meses, garrapinillos, corazonistas y en el Arrabal recientemente, y da la sensación de que al final no sucede nada. Entonces, fuera ya de estar haciendo esta crítica de que al final vemos el padre que no sucede nada, en un momento de la sociedad que, ostras, ya podrían pasar cosas. ¿Cómo podemos detectarlo los padres en un niño que habla poco? Porque los niños cuando empiezan a ir al colegio con 3 o 4 años no comunican tanto, no hablan tanto. Hay unos niños que hablan más, otros hablan menos. ¿De qué forma podemos detectarlo? ¿Qué actitudes
pueden tener, que en todos los casos no los van a relevar, o sea, no lo van a sacar de la misma forma, pero qué actitudes, en qué puede cambiar la actitud del nene o de la nena que nosotros podamos detectarle para ayudarle? Pues generalmente lo que yo veo es que los niños que les pasa algo o que no se encuentran bien, generalmente su comportamiento cambia, algo cambia. Pues por ejemplo empiezan a tener pesadillas por las noches, empiezan incluso ya en edades más avanzadas a hacerse, es que me está viniendo ahora mismo un caso, a hacerse pis durante la noche y nunca lo había hecho, a verse con menos energía, como un poco más tristón, a tener más rabietas, como algo en su comportamiento cambia. Igual no te lo está diciendo a ti explícitamente, me ha pasado esto o me está preocupando esto, pero algo en su comportamiento cambia. Si algo cambia, algo empieza a ser pues, no normal, ahí debería ser un primer paso para llamarlo la atención. Porque igual, como su cerebro no está del todo desarrollado como para ponerle palabras a lo que le está sucediendo, él lo está llevando así, está reaccionando así y creo que como adultos deberíamos fijarnos en eso. ¿De qué forma los podemos educar de niños, sobre todo? Luego también, pero es que luego a lo mejor es más fácil. O sea, juegas con el miedo, de que tenga miedo a decirlo por la consecuencia, pero sí que te lo puede comunicar porque sabe lo que ha sucedido. Pero ¿de qué forma les podemos formar, enseñar a nuestros niños, sobre todo a nuestros niños más pequeños, para que se defiendan de alguna forma? O sea, para que ellos de alguna forma se intenten negar o que suceda ahí algo. Yo, por ejemplo, con mis hijos, yo se lo digo, pues que les enseño que hay partes que no las tiene que ver nadie, que nadie tiene que tocar ahí, que nadie tiene que estar con ellos en esa situación, pero ¿de qué forma se debería hacer eso? Pues lo prioritario sería lo que has hecho tú muy bien, Darío, enseñarle que hay determinadas partes, determinadas zonas del cuerpo que no se pueden tocar. Y luego también intentar crear como padres un espacio seguro para que los hijos se sientan cómodos al hablar de lo que les preocupa o de cualquier otro aspecto. Porque, o sea, no invalidarles a nivel más emocional lo que ellos están pasando, porque ya no solo un caso de acoso, sino en general algo que a nosotros nos puede parecer más simple, algo que no tiene importancia, igual para ellos sí la tiene. Igual para ellos, pues, un aspecto que no le damos cierta relevancia, para ellos sí, creo que invalidarles, decirles que no importa, que eso déjalo, que no pasa nada, no creo que sea la vía para crear un espacio seguro. Si a ellos es importante, pues le tendremos que atender, dejar que nos lo cuenten, estar presentes, pasar tiempo con ellos. Eso creo. Yo les diría a los padres que si tienen duda, que lo que tienen que hacer es denunciar. Hombre, eso sí. Ante ante la más mínima duda, sí. Es un tema que deben denunciar. Totalmente. Y lógicamente no se tiene que fustigar ni castigar a alguien, a un adulto que no haya hecho nada, porque el nene a lo mejor nos ha dicho una cosa y a lo mejor no era exactamente lo que había sucedido o lo que fuera, pero que ante la menor duda poner un protocolo de que, o sea, protocolo legal de una denuncia en la comisaría, en los juzgados, la parte que sea, y que ya a partir de ahí que lleve su proceso. Que por lo menos el niño se sienta acompañado. Totalmente. Porque una cosa que nos ha pasado, o que ha pasado mucho en nuestra generación, es que cuando sucedían estos casos, lo que se hacía era taparse. Claro. Y entonces el menor, encima, se siente que no es indefenso, o sea, que las personas que lo tienen que proteger no lo defienden. Claro. ¿Me entiendes? Incluso en muchos casos lo siguen viendo porque muchos abusos no se dan en los colegios, se dan en el entorno familiar. Totalmente. Entonces, que si puedo dejar un mensaje en nuestro canal, es que ante la menor duda se denuncie. Y que ya ahí se establezca ya los protocolos que establezca la justicia y que sigan su paso. Sí. Dejando este tema un poco de lado, que nos hemos puesto serios, porque me parece un tema muy serio, los abusos,
Hombre, lo es. Lo es. Tanto en la etapa infantil como en la etapa juvenil, como en cualquier otra etapa, ¿eh? No, pero me refiero, estamos en la parte que tú más controlas, que estás especializada en la psicología. Lo has tratado un poco, pero me gustaría que me dijeras a qué 3 problemas nos enfrentamos las familias en esa etapa juvenil, que además ahí hay un cambio muy grande. De repente en la etapa infantil es como que todo está mucho más controlado porque los tienes en casa, están continuamente contigo en el entorno, y de repente en la etapa juvenil empiezan a salir fuera de casa, no sabes con quién van, no sabes si se van a saber defender o saber tomar decisiones adecuadas, sabes que si toman una decisión desacertada puede ser crucial en su vida. ¿Qué 3 cosas se enfrentan y cómo tendrían que prestar atención o qué tendrían que hacer las familias cuando se enfrentan a ese cambio de esa etapa infantil a esa etapa juvenil, y qué 3 problemas se van a enfrentar los menores, porque en ese cambio los menores, los niños y las niñas, se van a enfrentar en ese cambio? Pues respecto a los padres, si en el caso de los hijos el problema eran las redes sociales, pues los padres lo que deberían de hacer es regular el tiempo que ven, el contenido que ven los hijos en las redes sociales. También, si otro de los problemas era, pues por ejemplo, el bullying en los colegios, los padres lo que deberían hacer es pasar tiempo con los hijos, crear un espacio en el que los hijos se sientan cómodos al hablar de lo que les preocupa con ellos, para que si a los hijos les pasa cualquier tipo de asunto, puedan comunicarlo de manera muy fácil a los padres y que estos le pongan la perspectiva que le tienen que poner y lo puedan hablar en familia, y porque creo que esa es la vía para poder para que el desarrollo del adolescente pues sea el mejor posible. Y creo recordar que otro de los problemas era el tema de del ciberbullying y demás. Creo que en lo que a esto compete, creo que regular el tiempo y como te decía, regular el tiempo y el contenido que los menores ven en los dispositivos y demás, creo que es básico. Y algo muy prioritario es que creo que la presencia, estar presentes, es la clave para poder educar bien, ¿verdad? Muchas veces en la psicología los padres nos dicen un poco la teoría, pero no sabemos cómo bajarlo a tierra, ¿sabes? ¿Cómo creamos un entorno seguro? Porque, vale, bien, entendemos que hay que crear un entorno en el que ellos se sientan que no se les va a juzgar, que ellos se sientan que son comprendidos, que lo pueden compartir y que no les va a suceder nada, compartan lo que estén compartiendo, porque eso es lo que viene siendo un entorno seguro. Pero ¿cómo lo vamos creando? Porque tú de momento no puedes llegar a los 14 años y decir, pues venga, ahora voy a crear un entorno seguro. ¿Cómo vamos creando ese entorno seguro con el tiempo? Pues desde el principio, hacer, pues por ejemplo, cosas o actividades que tanto a los padres como a los hijos les guste hacer de manera conjunta, ya sea jugar a juegos de mesa mientras vamos hablando un poco del día, reservar el momento de la cena o un hueco, aunque sea nada, media hora, para hablar con ese adolescente de cómo ha ido el día. También como padre le puedes contar cómo ha ido tu día, que también que te vean, pues no sé, si te preocupa algo, pues también poderlo hablar, porque si ven que tú les cuentas, en sus términos, evidentemente adaptándolo, que estás preocupado por algo, igual ellos también se abren y dicen, pues mira, tú estás preocupado por esto y a mí me preocupa, pues por ejemplo, esto. Que al final, los padres son los principales modelos de conducta, o sea, los principales referentes a los que se están fijando los hijos. Cierto, es verdad que a día de hoy pues, reciben 1000 influencias de todo tipo, pero creo que pasar tiempo con ellos haciendo cosas que nos gusten y demás es una vía fácil para ir construyendo un entorno estable y seguro. Eres una persona, como hemos hablado, joven. Te he estado atormentando a preguntar mucho del entorno de la psicología, pero bueno, has tenido inquietud y has generado tus propios proyectos. Aquí estamos en Emprende Radio, nos encanta el emprendimiento. Empezamos a hablar directamente tú y yo a través de LinkedIn. Me llamó sobre todo la atención pues tu interés en poner proyectos en marcha desde una edad tan temprana. Ya nos has dicho antes la edad, acabas de
pues, de terminar pues, tus estudios en psicología. Ahora estás pues, empezando el proceso del doctorado que hemos estado comentando antes, pero llevas mucho tiempo creando proyectos. Entonces, cuéntanos pues, tu podcast. ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden ver? ¿Qué clase de invitados tienes? ¿Cuál es la finalidad del podcast? Cuéntanos un poco para que nuestra audiencia lo sepa, se pase por tu podcast, sobre todo en Spotify, que es donde tenéis más presencia, y os pueda ir siguiendo. Pues tengo una plataforma de podcast desde hace ya 4 años, donde suelo invitar a expertos o investigadores o profesionales aplicados con amplia trayectoria para que nos cuenten diferentes temas de la psicología. Y sí que es verdad que este podcast está especialmente encaminado a personas, estudiantes o gente interesada en aprender aspectos de nuestro campo. Pero otro de los puntos de emprendimiento que va a salir dentro de nada es que el día 9 de octubre lanzo una comunidad junto con 2 profesionales más que ya llevan amplia trayectoria para jóvenes que quieran emprender o que quieran formarse en emprendimiento para lanzar y crear lo suyo propio. Y bueno, sí que es verdad pues, que lo hago con 2 profesionales que ya llevan más de 10 años metidos en el desarrollo de negocios y demás. Y proyectos, sí que es verdad que uno viene del sector del marketing, pero otro es un psicólogo que ha montado pues, una plataforma de más de 33.000 personas que le siguen en Spotify y en Instagram creo que son 30.000 o así. Y básicamente de formación en psicología. Entonces ya tienen una trayectoria, ya tienen gran experiencia en ello y también pensamos traer a más expertos para que la gente joven conecte ya con el emprendimiento ya desde temprana edad. ¿Dónde os pueden encontrar? ¿Dónde está esta plataforma? Entiendo que es online. Y sobre todo, ¿qué les vais a aportar para que tengan interés en entrar en vuestra plataforma y bueno, ir sacando más información ellos? Vale, mi canal de divulgación, el mío propio, es Take It Simple, Take It Simply, sí, dicho en español. Podcast, sí. Y también pues, lo tengo en Instagram y en Spotify. Y asociado tengo un canal de WhatsApp, que ya somos 3.200 personas, que se llama Psiconews, con noticias de psicología. Y luego la comunidad esta la monto con 2 profesionales dentro de la comunidad, se llama Válidamente. Ya lleva 1 año existiendo, pero ahora nos queremos centrar los 3 en captar a gente joven. Y bueno, pues eso es un poco lo que tengo para este año. Aparte de esto, estás en un gabinete, entiendo, sí, de psicología, prestando un servicio, sobre todo pues hasta a este tipo, ¿no?, de cliente que puede tener una problemática o que tiene una inquietud en la educación de sus hijos y en cómo le pueden ayudar a sus hijos en esa etapa. ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy en la clínica Martínez Bardají, aquí en Calle Alfonso, en Zaragoza. Y nada, llevo yo trabajando ahí hace exactamente un mes, pero bueno, pienso quedarme ahí bastante tiempo. Sí puedo, claro, pero vamos, sí. Tu intención. Sí, pero vamos, que sí. Y bueno, y a la par estoy en proceso de iniciar el doctorado en el equipo de Jorge Osma, uno de los mejores equipos de investigación aquí en España en una temática que es el protocolo unificado, para si hay algún psicólogo que nos está viendo que nos entienda. Y nada, un poco esos son mis 3 puntos: doctorado, clínica y emprendimiento. El doctorado entiendo que en la Universidad de Zaragoza. Sí. En Zaragoza. Igual luego se convierte solo en doctorado, sí, porque eso roba mucho tiempo. Pero de momento el campo es doctorado y compaginarlo con la práctica. ¿Qué visión tienes de cómo va a ser? Porque es una persona muy joven. O sea, tienes un camino enorme por recorrer. Has empezado muy fuerte. Has tenido experiencias que muchas personas a lo mejor en 10 años de profesión no las van a tener, pues porque te has ido involucrando mucho en diferentes proyectos desde muy joven. Pero ¿qué visión tienes? ¿Qué te gustaría que fuera el transcurso de tu trayectoria profesional? Pues la verdad es que me encantaría seguir durante los próximos, yo creo que 5 o 7 años, seguir desarrollando estos 3 ámbitos: la práctica clínica aplicada con las personas directamente, la parte de investigación y docencia, y ir compaginando un poco los huecos que pueda con este proyecto de
emprendimiento y sacar alguna formación y demás para psicólogos, pero vamos, creo que estas son mis 3 patas y ahora las tengo más o menos bien estructuradas y ir desarrollando y ir encaminándome por ahí. De momento ese es mi presente, eso es lo que hago en mi día a día y ojalá así siga. Sí que es verdad pues que ya en el futuro pues Dios dirá. Irá viendo. ¿Tienes experiencia en una parte en que a la gente les puede costar, que es tener pues un podcast en un canal, una plataforma como Spotify, que no es sencilla y que además mucha gente desconoce y le cuesta crecer en ella? Más que qué consejos le darías es, si hoy empezaras desde cero, ¿qué cosas tienes claras que tendrías que hacer? Pues la verdad es que yo creo que toda la gente, para crecer en Spotify, mi base ha sido utilizar Instagram y a través de Instagram ir dando a conocer en Instagram, ir poniendo pues, a los expertos y referentes para mí que invito al podcast, ir trayendo a esta gente al podcast. Y la verdad que ha funcionado bastante bien. Y es un podcast de nicho, evidentemente no es un macro podcast. Pero bueno, básicamente yo haría eso y sí que es que yo me he dejado de llevar por lo que a mí me gustaba. O sea, yo pongo lo que a mí me gusta y entonces yo creo que se transmite a la gente ve que te gusta y dice, ostras, pues qué ilusión le ponía en su trabajo, ¿no? Y pues esa ilusión igual se contagia y así ha subido la gente. Yo creo que ese ha sido el truco, de verdad. No he tenido otro. En la parte de emprendimiento, ¿ha habido algo que te ha generado esa inquietud para tú querer emprender? O sea, ¿ha habido algún momento que te ha sucedido algo en la vida o simplemente has visto que es una vía que te puede generar un espacio? Porque hace unos años que una persona joven con 20 y poquitos años empezara a emprender diferentes proyectos era algo muy inusual. Cada vez va siendo más usual que los jóvenes veáis el emprendimiento como una salida, bueno, como una vía más laboral. No es que sea una salida, sino una vía más de tu trayectoria profesional. ¿A ti ha habido algo que te ha hecho la chispa o simplemente han ido transcurriendo tu vida estudiantil y tu vida laboral y ha ido desembocando así? A ver, yo sí que es verdad que durante la universidad no lo llamaba emprendimiento ni nada de esto. Cuando no sabía nada, no me había parado a pensar ni nada. Pero sí que es verdad que lo hice por la ilusión de ir más allá de la teoría, más allá de las horas de biblioteca, que a mí me encanta estudiar, pero ir más allá, no sé, conectar con otros estudiantes, irme directamente ya desde segundo a trabajar con niños en riesgo. Por ejemplo, estuve trabajando con niños en riesgo de exclusión social. Coger a personas que yo tengo como referentes y que ojalá el día de mañana puedo aprender mucho de ellos, yo con esa motivación de aportar. Y sí que es verdad que en mi universidad había una escuela de emprendimiento y ahí pues nos han incentivado mucho a meternos y bueno, de hecho este mismo año creé una plataforma para conectar de manera directa a psicólogos especializados en diferentes áreas con los colegios para activar protocolos de prevención. Y bueno, fue la mejor idea de emprendimiento de mi universidad. Luego me dieron el premio Santander X España con este proyecto. Ahora lo he tenido que parar porque no me da la vida. Pero básicamente encauzado a que los colegios son el principal espacio en el que están los niños, pues activemos ese espacio. Y yo sí que veo que bueno, a mí lo que me ayuda es, si veo un problema, ponerme a aportar, ¿no? Y si yo puedo aportar, pues poco como pueda, pues al final he visto, por lo menos en lo que llevo haciendo, que al final tiene su efecto y que la gente, pues si yo intento hacer bien mi trabajo, si la gente ve que le pones ilusión y que está bien, la gente le suele gustar y suele aportar. Entonces, no sé, un poco así. Yo animaría a cualquier persona en psicología que fuera más allá de montar una clínica, que lo más habitual, que la psicología al final es la disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento humano y tiene muchísimos campos de actuación. Hay muchísimos problemas a día de hoy a nivel social, pues si podemos como pequeños estudiantes poner nuestro granito de arena, pues hagámoslo, ¿no? Y nada, tampoco, otro de los puntos es que tampoco se necesita mucho dinero para poder emprender a día de hoy, entonces lo tenemos bastante fácil. Ha cambiado mucho porque antes montar una empresa, claro, pues tenías que adquirir una nave, unas máquinas, claro. Era todo mucho más complicado, por poner un ejemplo de negocio, y ahora pues con la vía online puedes generar muchos negocios que
si eres capaz de hacer que funcionen, pues te pueden generar muchos recursos. Hay una parcela en la que una parte de la sociedad somos bastante críticos y tú has vivido mucho esa parte, que es la universidad. Somos críticos porque creemos que la universidad va un poco como una tortuga y la vida va como un avión. Entonces, que hay muchas formaciones en la universidad, lógicamente no todas, en las cuales pueden especializarse más en su sector o incluso tener la formación para desarrollar la actividad sin el paso a la universidad, o cuando tienen el paso a la universidad están dando cosas que en el mundo ya no se están haciendo así. Y entonces ahí entendemos que hay una problemática. Pero tú, que lo has vivido desde dentro, que lo has vivido intensamente y que te has involucrado mucho, me gusta, no quiero que hagas una crítica, sino que me digas de qué forma crees que podría mejorar o qué puntos crees que podría mejorar la formación universitaria para que le sea más útil al final al alumno en lo que se va a encontrar en la vida real. A ver, es que yo creo que depende de la disciplina, porque sí que es verdad que en marketing o en ADE o cómo funcionan las empresas y demás, sí que es verdad que están más atrasados, que no, y además esto es como muy fluctuante, pero en psicología, en nuestro campo, sí que es verdad que las investigaciones son bastante actuales, se está tocando todo el tema de inteligencia artificial. Mi doctorado, por ejemplo, va a ser con padres y madres en tratamiento que están en periodo de gestación, que están tratando de tener hijos y están en tratamiento de fecundación in vitro o cualquier tratamiento para tener un hijo, para prevenir los problemas emocionales en estas personas. A día de hoy no hay nada en los hospitales, ningún acompañamiento psicológico de esto. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer es utilizar las nuevas tecnologías para poder acompañar a estas madres y a estos padres, pero a día de hoy eso no existe. Entonces yo creo que sí que es verdad que como que vamos muy a la par. Lo que sí que he visto en la universidad, ahora ya trabajando ya en la parte aplicada, es que una de las cosas que me hubiera encantado a mí es tener más casos aplicados en la universidad. También es un poco complicado, pero claro, que nos hubieran enseñado más me viene un caso así, tengo que hacer esto, esto y esto. La práctica. Sí, no tan procesos básicos de emoción, cerebro, y les explicas pues todo el funcionamiento del cerebro, sino más práctico, más aplicado. Más del día a día del psicólogo, pues nos hubiera ayudado mucho, y sobre todo en la formación esta de posterior al grado, que es el máster general sanitaria, que es la especialización en la parte clínica para poder ejercer. Yo lo hubiera agradecido mucho, la verdad. Entramos en esa fase final en la que, bueno, yo sé que tú eres un oyente de nuestro podcast, que además me has dicho que te gusta mucho nuestro podcast, que te has oído varios vídeos, varios episodios que emitimos en nuestro canal de YouTube o en Spotify. Y te voy a ceder el mando del programa para que tú puedas en este momento hacer una pregunta que te haya generado durante la conversación, pues inquietud o que quieras subsanar. Vamos. Pues una pregunta que me gustaría hacerte es si consideras que es buen momento para los jóvenes para emprender. A ver, momento para emprender, bueno, yo pienso que siempre es bueno. Lo que pasa es que yo creo, no en los jóvenes ni en los adultos, yo creo que la persona que tiene que emprender tiene que tener claro a qué se va a exponer. Entonces, me da la sensación que hay mucha gente, no joven, sino porque es que ahora nos dicen, y adulta me refiero, porque ahora nos dicen si tú lo sueñas lo consigues y tú tal, todas estas cosas. Y todas esas cosas no es real. Yo siempre explico que si tú lo sueñas, tú puedes poner todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, y yo lo que te puedo asegurar es que cuando termines, porque eso es un proceso, cuando termines el proceso vas a estar en un mejor sitio que cuando lo empezaste, pero no sabemos si lo vas a conseguir. Poniendo un ejemplo que yo siempre pongo, yo de pequeño, mi sueño era ser el portero del Real Madrid y de la selección española. ¿Me habéis visto? No. Pero ¿acabé en un mejor sitio donde empecé? Sí. Que me ha servido para muchas cosas en la vida, para el trabajo en equipo, para la superación, para si me caigo me vuelvo a levantar, para el sacrificio, sí. O sea, me ha servido en la vida, o sea, pero no lo he conseguido. Entonces, tú todo lo que sueñas no lo consigues.
Entonces yo la gente joven, lo bueno de la gente joven cuando emprende es que normalmente aunque se meta un tozolón no pasa nada. Y entonces, ¿lo veo bien que emprenda cuando es joven? Sí, porque probablemente pues está en casa y está en casa a lo mejor con sus padres y a lo mejor pues si da un tozolón pues va a seguir comiendo, no le va a seguir faltando nada y le ha servido una experiencia y tal. ¿Lo veo bien con respecto a que antes las personas jóvenes no se plantean el emprendimiento? Sí, pero yo a toda persona que emprenda le diría que tienen que saber a qué se van a exponer. Y para saber a quién se van a exponer, pues pueden intentar contactar pues, con una persona que haya sido autónomo, que haya tenido un negocio, en una asociación empresarial, en lo que tú quieras, que le cuenten la experiencia y que le cuenten cuál es la realidad de a lo que te vas a exponer. Si tú vas a afrontar y eres capaz de asumir lo que te puede venir, pues entonces adelante. ¿Aún así te puede salir mal? Sí. ¿Te pueden suceder cosas? Sí. Pero yo sí que se las aconsejaría, pero con ese pequeño detalle, que es debes saber a lo que te vas a enfrentar. Y por eso yo siempre digo, que es una cosa que me critican a veces, que es emprender no es para todo el mundo. Porque todo el mundo no está dispuesto a asumir lo que le puede llegar a suceder. Como no todo el mundo está dispuesto a asumir estar estudiando una carrera, irse a Madrid con 18 años, ¿te fuiste? No todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Entonces, no se trata de listos ni de tontos, se trata de si tú quieres asumir lo que te va a venir. Te va a venir irte una chica jovencita que se va a ver sola ahí, que cambia todo su entorno, que le cambia todo, que se va a encontrar sola, que se va a encontrar más insegura porque no tiene a su familia in situ ahí con ella, y luego enfrentarte a lo que es una carrera universitaria, que es muy complicado. Entonces, pues lo mismo que no todo el mundo vale para estudiar una carrera o para irse a otra ciudad a estudiar una carrera, no todo el mundo vale para emprender. Totalmente. Pero no se trata de listos o tontos, sino se trata de saber a qué te vas a enfrentar y si estás dispuesto. Porque la mayor parte de los emprendedores están jugando su patrimonio, se están jugando su casa, se están jugando el bienestar de su familia, se están jugando que puedan tener inestabilidad en la familia o no. Se están jugando muchas cosas porque hasta un problema que pueda suceder en una empresa te puede venir una responsabilidad civil de 300.000 euros, de 400.000 euros, de $500.000 euros. O sea, puede haber problemas. Lógicamente hay emprendimientos más suavecitos que digo yo, pues cosas de servicios o emprendimientos que hagas formaciones. O sea, este tipo de cosas que hay menos riesgo. Claro. Y entonces yo siempre aconsejo que se empieza a emprender, que se empiece por un emprendimiento suavecito, que te sea más fácil controlar. Totalmente. Y conforme tú quieras seguir avanzando y querer complicarte un poquito más la vida, pero teniendo un poquito más de experiencia, pues te va a ser más sencillo, porque al principio mucha gente emprende y no sabe ni que va a tener que hacer si tiene una empresa que va a tener que hacer las trimestrales de IVA, que tiene que hacer los IRPFs, tiene que declarar el impuesto de sociedades, que depende de tu actividad tiene ciertos... O sea, no sabe ni las cosas a las que va a tener obligación. Entonces, por eso digo, es de sí, pero simplemente con ese poquito. Y siento quitarle la ilusión a lo que le estoy quitando la ilusión con este vídeo, no. Es de que tiene que ser consciente de a qué se van a enfrentar. Y a la gente joven yo le diría que, ostras, si mira en su entorno, seguro que hay alguien que tiene un negocio. O un amigo de sus padres que tiene un negocio, o un amigo de sus tíos que tiene un negocio, que les pregunten. Porque hay una cosa que tenemos los empresarios y que tenemos los autónomos y la gente que tiene negocios, y es que colaboramos mucho entre nosotros, nos ayudamos, le ayudamos al otro contando nuestra experiencia y diciéndole cómo nosotros lo hemos enfrentado. Entonces, raramente tú le vas a preguntar a una persona y te va a decir, no, yo no te respondo, búscate la vida. No. Te va a decir, mira, pues vas a tener esto, este problema, este otro problema. Yo creo que uno de los mayores problemas que hay es que muchas veces nos dejamos aconsejar por gente que no ha hecho lo que nosotros queremos conseguir. Y es a ver, nuestros padres nos quieren mucho, y a mis hijos los quiero mucho, pero si a mí me preguntan de una cosa de medicina, mi padre, bueno, es jubilado, pero de su actividad ha sido ser médico, y mi madre enfermera, pero yo no tengo ni idea de medicina. Entonces, si me pregunta una cosa de medicina, pues me va a ser difícil aconsejarle. ¿Y desde dónde le voy a aconsejar a mi hijo? Desde mis miedos. Desde protegerle para evitarle problemas.
Entonces yo le aconsejaría es de, bien, escucha a tu entorno, a tu familia que te quiere y que te va a decir cosas que no te vayan a dañar, pero escucha a gente que tenga experiencia y que ya haya sabido llegar donde tú quieres ir. Y escuchando a esas personas podrás tomar, a lo mejor la decisión es no, ¿eh? O sea, no es para que la decisión sea así, es que a lo mejor es no. A lo mejor cuando esa persona te cuente todas las tropelías que nos pasan a los empresarios, a los autónomos todos los días, cómo nos atacan continuamente las administraciones públicas, cómo nos asfixian a impuestos y todo a lo que te vas a enfrentar, a lo mejor se te dan las ganas. Total. ¿Sabes? Entonces, es un poco eso. Yo diría eso, sí, y lo valoro mucho. Y de hecho, ya sabes que te dije que una de las cosas que más valoraba que vinieras ahí, que era una persona que era joven, con inquietud y con ganas de aprender. Y para mí eso es suficiente normalmente para que le cree un espacio en nuestro canal de comunicación. Pero que no es para todo el mundo, no sirve todo el mundo. Y entonces, bueno, hay que saber a qué te vas a enfrentar como todo en la vida. Total. Espero haberte... No, sí, me parece muy importante eso, sí. Espero haberte subsanado, no haberte quitado las ganas. No. Yo creo que tú eres una persona que tienes muy claro lo que quieres y que le has ido demostrando que te envecinas y que lo vas consiguiendo, que te vas involucrando mucho en los proyectos y que así has ido avanzando mucho. Y estoy seguro que si tienes algún proyecto de emprendimiento en mente, lo vas a llevar a cabo y vas a vivir esa experiencia. Y sobre todo te deseo que tengas mucha suerte. Pues muchísimas gracias, Darío. Te agradezco mucho que hayas pasado por Emprender Radio. Espero, como siempre os digo, que hayáis disfrutado mucho de la experiencia. Para mí Emprender Radio es ese sitio donde conozco personalmente a personas que a lo mejor solo las conocería por LinkedIn, o sea, a lo mejor solo nos hubiéramos intercambiado un mensaje o un like en una publicación y sin embargo ahora sabemos un poquito más el uno del otro. Y bueno, ya sabes que tienes las puertas abiertas de Emprender Radio. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.